eh, publica en nuestro periódico digital Contrapeso Ciudadano. Es un texto exclusivo para esta publicación y se llama Lección de periodismo a la no primera dama. En días pasados, como saben, la no primera dama Beatriz Gutiérrez Müller reaccionó contra los críticos del mal gobierno de su esposo López Obrador y sacó de su colección de libros de superación personal a un autor de 1840 para intentar dar lecciones de periodismo. Dijo, palabras más, palabras menos, que la libertad de imprenta, como toda libertad, también tiene límites. Más adelante sostuvo que la crítica es constructiva cuando se realiza con respeto y argumentación. Cuando va cargada de rabia y solo es una retahíla de insultos, simplemente debe ir a la basura. Luego, en un intento de censura a la crítica de los medios y a los periodistas que cuestionan a la familia presidencial, como la familia de López, la no primera dama argumentó que la crítica no se debe hacer extensiva a la familia de las personas públicas. Por eso se dijo partidaria y convencida de que siempre se debe respetar a la familia de los personajes públicos. Lo cierto es que, le guste o no al poder, la no primera dama no tiene la menor idea de lo que está hablando. ¿Por qué? 1. Porque la no primera dama confunde la libertad de imprenta con la libertad de expresión. La primera, como queda claro, nos referimos a la libertad de imprenta, que en realidad es la ley de imprenta. Dice, la primera, como queda claro, se refiere a las publicaciones impresas, las cuales hoy, en la era digital, están en franco desuso, ya que cada vez con mayor frecuencia y de manera irreversible, la libre expresión se manifiesta a través de medios electrónicos y digitales como las redes sociales. Y es que igual que en todo el mundo, en México la ley de imprenta es una regulación francamente decadente. 2. Además está claro que la no primera dama tampoco conoce la regulación de la libertad de expresión, derecho que consagra la Constitución en su artículo 6. Ese postulado constitucional dice a la letra: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. 3. Como queda claro, las limitantes a la libertad de expresión y o a la crítica son ataques a la moral, la vida privada o los derechos de terceros. El postulado constitucional nunca habla de la crítica constructiva. Peor aún, el concepto de crítica buena, mala o neutra es propio de los dictadores y tiranos que, de esa manera, clasifican a los medios y a los periodistas en enemigos, aliados o lacayos. 4. Pero la ignorancia de la no primera dama es mayor al comprobar que el artículo 6 de la Constitución tampoco prohíbe la crítica a la familia de los personajes públicos, como lo sugiere la no primera dama. ¿Imaginan tal despropósito de impunidad para solapar a parientes de los presidentes, hijos, hermanos, cuñados y demás prole de mandatarios y, en general, de servidores públicos? 5. En efecto, lo que en el fondo propone la no primera dama es que a ella y a sus parientes y los parientes de su esposo, el presidente, no los toquen y menos los alcance la crítica. ¿Por qué y para qué? Elemental. Para contar con manos libres para seguir robando y saqueando al país. 6. Pero la no primera dama también ignora que medios y periodistas tienen como obligación buscar la verdad por los métodos que sean posibles, siempre de manera verídica y puntual y bajo el rigor de los límites del artículo 6 constitucional. 7. Pero la no primera dama tampoco entiende que la libertad de expresión se ejerce sobre todo mediante el género periodístico de opinión, en donde la crítica es fundamental. Dicho de otro modo, que todos los seres humanos llegan al mundo con la cualidad de pensar y que nadie, es decir, ninguna ley, puede impedir el pensamiento libre sin límite y sin censura. Otra vez, es decir, que todo ciudadano puede pensar lo que le plazca, lo más locuaz y ofensivo,
pero siempre debe respetar la regulación constitucional para externar ese pensamiento, el cual se manifiesta mediante el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, el lenguaje de trazos, el lenguaje de la mímica, la música, los digitales, los memes, entre otros. 8. La escritora, y no primera dama, tampoco sabe que los medios y los periodistas ejercen la libre expresión mediante los llamados géneros periodísticos. Entre otros, la noticia, el reportaje, la entrevista, la crónica, la opinión y el ensayo. Y de todos los géneros, los antagónicos son la noticia, que debe ser veraz y objetiva, además de la opinión, que por naturaleza es subjetiva, ya que es producto del pensamiento íntimo e individual de cada ciudadano. 9. En pocas palabras, cada ciudadano tiene una opinión propia, única e indivisible, y existen tantas opiniones y tantas críticas como ciudadanos tiene una sociedad. 10. Pero además, la no primera dama olvida que su esposo, el líder social López Obrador, hizo de la difamación, la calumnia, el insulto y la invasión a la vida privada uno de sus principales instrumentos de política. Ya olvidó, señora no primera dama, que su esposo y su partido Morena se metieron con la vida privada de todos aquellos adversarios políticos y sus familias, sus hijos y hasta los hijos de sus hijos. Está claro que su reclamo, señora no primera dama, no es de apego a la ley, sino que aspira al clásico que se haga justicia en los bueyes del compadre. Con gusto, señora no primera dama, una lección gratuita de periodismo. Se los dije. ¿Qué le pareció? Pues están bien enojados, ¿no? Vámonos a los comentarios porque ya me dio hambre. Ricardo Ferrera, gracias, tocayo, por el superchat, le aprecio. Es usted muy gentil. Mari Sandoval. Mari, gracias por el superchat. Buenas tardes, señor Alemán. Pregunta, ¿cómo considera la Cámara, cómo qué? Considera a la Cámara de Diputados. Su respuesta será título de mi próximo artículo. Le mando un abrazo. Mari Sandoval, yo creo que la Cámara de Diputados hoy es una sucursal de Palacio. ¿Sí? Son los diputados lacayos del presidente. Gracias, Mari. Mirna Juárez, la gente que aún tiene la idea de que Obrador es lo máximo es porque les lavan el cerebro. O probablemente, Mirna, perdóneme, Mirna, o probablemente porque les dan un platito de lentejas y con eso los tienen a gusto. ¿No le parece? José Rodríguez Trejo, la 4T es la perdición de México. Completamente. La corrupción de México es la violencia de México, son los criminales de México, lo peor que hemos tenido. Autoridad Zig y más caravanas de migrantes llegando bien reportados con mochilas del verde y otros ya saben partido, pues sí, van a seguir llegando. Muñequita suave, ni un voto a Morena y aliados. Claro que ni uno solo, muñequita suave. Pero además hay que promover entre toda la gente cercana, hay que promover que no haya votos para López. Le voy a platicar una pequeña anécdota que la viví ayer. Finalmente sí pude ir a una boda que estaba prevista. Espero que no me pase lo que a ya sabe quién. No, fue una reunión de cuates y la mayoría de los que estaban ahí, lo primero que me preguntaron fue, ¿vas a seguir duro, firme contra López? Les dije, claro que sí. Casi todos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en los grupos sociales donde interactuamos. Pues tenemos que convencer, tenemos que argumentar, tenemos que, más que convencer, argumentar, ¿no? María de Lourdes Rocher, este programa es mi favorito. Saludos, Mr. Alemán, mis respetos por decirle la neta sin miedo. María de Lourdes Rocher, le mando un gran abrazo y gracias por sus comentarios. ¿Qué más? Vamos a ver algunos moneritos. La vida en el Congreso hoy en México. No, pues sí, mire, ¿no? Jugando a la resortera, pues sí, contra el loco López, tal cual de Alarcón. Ahí está los
floreros de la Cámara de Diputados y aprobando la ley como lo dijo el Tlatuani, pues sí, ¿no? El culto al ganso. Para el gobierno cubano esto es un arma. Claro, la flor y la manifestación son la peor arma para el gobierno cubano, que hoy, por cierto, apaleó a muchos cubanos. Amor con presupuesto se paga para los caprichos, claro, ahí están los borregos de la Cámara de Diputados, ¿no? Como ven, está apareciendo una flor y todo mundo sorprendido y ahí está la reportera y todo. No, bueno, pues sí. Milusos, no es difícil que nos encarguen más tareas, sino que nos las puedan quitar después, claro. Pues el ejército, el problema no es que le des, sino que se lo quites. Así es. ¿Qué más? ¿Qué? Vámonos a ver la encuesta del día. ¿Estás de acuerdo con la aprobación del presupuesto 2022? Sí, 6%. No, 94%. Tómela, cabrón. Digo, a ver si se educan, ¿no? Digo, ¿qué más? Vámonos a la frase del día. Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa. Demócrito, filósofo. Ahí le voy otra vez. Esta es una gran frase que aplica hoy. Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa. Pues sí, ¿no? López es el ejemplo y es la rata mayor. Y los honestos están en la cárcel. Y los críticos estamos sin empleo. Nada más imagínense. No, pues está cabrón, ¿no? ¿Qué más? Ya nos vamos. Ojalá pasen a todo dar lo que queda del puente. Mañana nos escuchamos. Adiós.